Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a tratar el tema Obedeciendo la visión. Para entender esto vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 26 versículo 1, que habla acerca de la defensa de Pablo ante Agripa. Recordemos que Pablo estaba encarcelado por predicar el evangelio en Jerusalén y tuvo que testificar ante el procurador de Judea, que era Festo, era romano, Agripa, el gobernante de Israel, y su esposa Berenice. Y dice así el versículo 1 de Hechos 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que estoy siendo acusado por los judíos, a los religiosos de su época, como eran los fariseos. Mayormente dice, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Y comienza a contar Pablo de su antigua vida, de cuando él era Saulo de Tarso, un hombre alejado de Dios, aun cuando era un religioso, lleno de orgullo, lleno de propia opinión y confiando en sí mismo. Dice así Hechos 26:4. «Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo». ¿Qué nos cuenta Pablo? Que cuando él en su vida anterior era un religioso, era Saulo de Tarso, vivía conforme las costumbres, hacía todo lo que los fariseos hacían y aún en forma más extrema. Recuerda que los fariseos ayunaban muchas veces, daban diezmo de hasta la menta y el eneldo, vivían una vida buscando con su propia fuerza obedecer a Dios, confiando en sí mismos. Y eso los llevaba a aparentar algo que ellos no eran. No le habían entregado su corazón a Dios. Por lo tanto, si no le entregas tu corazón a Dios, no tiene valor ante Dios que ayunes, porque el ayuno es humillación, es quebrantamiento, es búsqueda. Para eso tienes que rendirle tu corazón, tienes que buscarlo con intensidad, con deseo. Cuando das dinero para honrar a Dios, lo haces por amor a Él, no para apariencias, no para que los demás te vean, no porque tienes que cumplir con algo. Tiene que ser de corazón, si no eres un religioso más. Entonces él vivió como un religioso cuando era Saulo. Esto implica confiaba en su fuerza, por lo tanto era orgulloso de sí mismo. Y eso ya sabemos que es lo que precisamente nuestro Dios no quiere. Él va a habitar con un pueblo manso y humilde de espíritu, que se humilla ante su presencia a los pies de Jesucristo, que es humilde de actitud. Y cuando tú confías en tu fuerza o tú crees que tú estás agradando a Dios con tu propio poder, te transformas en alguien rico, que se creerá bueno. Como muchos cristianos que empiezan a sentirse que no son malos, sino que son buenos en sus propias fuerzas. ¿Y qué ocurre cuando te empiezas a agradar con tu forma de vida y no eres humilde? Estás a un paso de caer. Recuerda que nuestro amado Jesucristo en Mateo 23:27 trató a los escribas y fariseos de hipócritas. Así dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados». Es decir, en tu interior aún hay malos pensamientos, malas actitudes, malos deseos, orgullo, te crees superior a los demás. Pero por fuera aparentas ser humilde, manso y amoroso. Aparentas mansedumbre, aparentas bondad. Y eso es lo que nuestro Dios no quiere. Aun cuando asistas a la iglesia, ayunes, ofrendes, hagas todo lo que quieras. Pero si tu corazón no se humilla, tú no te rindes ante Jesucristo, de nada te sirve. Si tú no te rindes ante Jesucristo como tu Señor y le das tu corazón
de verdad, si no es Dios el primero en tu vida, caerás en ser un religioso. Hipócritas los trató nuestro amado Jesús a los religiosos de su época. Apariencia de piedad. Aparentan ser humildes. Aparentan amar. Aparentan que me obedecen. Pero en el fondo no se humillan. No me buscan. Por eso que los fariseos, los religiosos de la época de nuestro amado Jesucristo, se creían buenos. Se creían que ellos ya habían logrado un nivel por sus propias fuerzas y méritos. Por lo tanto, no necesitaban a Jesús. No lo amaban realmente, porque ellos se creían buenos. Entonces aparece alguien, que es nuestro amado Jesucristo, y les hace ver su pecado, y ellos en vez de humillarse, se ponen soberbios aún más y lo matan. Como cristianos nosotros no nos creemos buenos en nuestra propia fuerza. Dios es bueno. Jesucristo, Él es el bueno. Nosotros reconocemos, como nuestro amado Dios dice, que el corazón del hombre es engañoso y perverso, y que no somos buenos. Por algo necesitamos a Jesucristo, por algo necesitamos su gracia, por algo anhelamos que su amado Espíritu Santo more en nosotros, porque no somos buenos. Anhelamos como cristianos menguar, disminuir, para que Jesucristo crezca en nuestras vidas y que Él reine, para que así su bondad y su amor fluyan en nuestras vidas a través del amado Espíritu Santo. Anhelamos que el amado Espíritu Santo llene nuestras vidas, porque Gálatas 5:22 nos habla de que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Benignidad es el carácter de nuestro amado Jesús. Él es bueno en nuestras vidas. Bondad es actuar con benignidad, ayudar, amar. Él es el bueno en nuestras vidas. Y en la medida que Jesucristo habite, entonces la benignidad, la bondad se verán manifestadas en nuestras vidas. Pero en nuestra propia fuerza, en la carne, no podemos ser buenos. Tu fuerza no sirve solamente. Tú pones tu parte, te rindes por completo a Jesucristo y necesitas su gracia, por eso le buscas, por eso dependes de Jesucristo. Si seguimos leyendo ahí en Gálatas, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, voluntariamente yo reconozco que en mi carne hay pasiones y deseos que son ajenos a la voluntad de Dios, que me llevarán a pecar. Por lo tanto, me humillo, busco su Espíritu, busco su presencia, me consagro, le doy el primer lugar. Y en la medida que el amado Espíritu Santo cada día toma mayor control de mi vida, en la medida que yo menguo, me retiro de las cosas de la carne, esa es mi parte, me consagro a Dios, me arrepiento de mis pecados y tomo determinaciones y busco a Jesucristo, nuestro amado Jesús morará por su Espíritu Santo en mí y en ti. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, bondad, benignidad. Y eso es lo que queremos, que Jesucristo sea el bueno aquí, que nuestro Dios sea el manifestado, su bondad, no la tuya, no la mía. Ese era el gran problema de Saulo, el orgullo de creer que él puede. Él necesita depender de Jesucristo. Y ese era el problema, no dependía de Jesús. Entonces Pablo cuenta su vida anterior. Él era un religioso. Y si seguimos leyendo, volvemos al texto principal. En Hechos 26:6 sigue Pablo defendiéndose y contando su vida anterior. Pero él hace el alcance. Y que ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, hoy soy llamado a juicio por causa del Salvador, Jesucristo. Recuerda, él estaba testificando. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar las 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos,
por esperar al Salvador, al que había de venir, al Mesías, a Jesucristo. Dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotras cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Porque nuestro amado Jesús resucitó. Él vive. Por eso que nuestra fe y nuestra confianza es verdadera en Jesucristo, en nuestro Dios y Padre Celestial que resucitó a su Hijo amado Jesucristo de entre los muertos. Como nuestro Jesucristo vive hoy, tenemos esperanza, tenemos vida y tenemos fe. Retomando, Saulo en ese tiempo era un religioso. Como mucho cristiano hoy existen las iglesias. Solo apariencia de amor, solo apariencia en sus propias fuerzas. Y lo que Dios quiere es arrepentimiento y cambio, es que le des el corazón. Tú lucharás, pero sabiendo que necesitas su gracia. Y eso te llevará a depender y amar a Jesucristo, a depender de Jesucristo y amarlo. Entonces, sigue contando Pablo su vida pasada como Saulo, su antigua vida. Y dice el versículo 9 de Hechos 26, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es una característica propia de un religioso, de alguien que sobre la base de sus propias fuerzas cree ser bueno, cree que agrada a Dios por sus propias fuerzas. No depende de Jesús. Entonces, como se empieza a enorgullecer, empieza a él creer que es su deber hacer cosas contra aquellos que están siguiendo a Jesús. Empieza a haber una superioridad espiritual. Ya no es humilde, ya no es guiado por el Espíritu. Es su deber demostrar lo que está correcto, lo que él cree. Ten cuidado. El religioso está siempre en las iglesias. Él dice, mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, perseguir a estos. Nosotros como cristianos no perseguimos a nadie. Nosotros solo hablamos de Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo, cuando se vio enfrentado ante una mujer que fue descubierta en adulterio, Él le dijo, mujer, ni yo te condeno. Solo te digo, no peques más. Esa es la actitud de un cristiano. No andamos con letreros, con pancartas, persiguiendo a nadie. Nosotros solo servimos a Dios y contamos que todos necesitamos a Jesucristo. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos conocer a Jesús, entregar nuestras vidas, convertirnos a Él. No actuemos como religiosos. Si seguimos leyendo, Pablo sigue contando su vida anterior. En Hechos 26:10 dice, lo cual también hice en Jerusalén, esto de perseguir a la iglesia. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Es decir, fue un asesino. Porque él dio su aprobación para que lo mataran. Ejemplo con Esteban. Los religiosos el día de hoy van a seguir matando a aquellos cristianos que quieren de verdad buscar a Jesús. Dirán que son exagerados, que se las quieren dar de santos, te tratarán de matar espiritualmente. El religioso actuará así. Si seguimos leyendo, Hechos 26:11 dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así de terrible, un religioso que influía poderosamente para destruir a la iglesia. El religioso no va a querer gente que busque a Jesucristo, porque como él no busca a Jesús, él no se consagra, va a querer a apagar, hacer que la llama de ese avivamiento de búsqueda de Jesús se apague. El religioso actuará apagando a los cristianos, aquellos que de verdad entregan su vida a Jesús. No actúes así. Muchos cristianos en la iglesia hoy actúan como Saulo. Si tú te das cuenta
que has tenido una vida religiosa, que has actuado en forma hipócrita, o que has pecado, o que has desobedecido, o que has llevado una doble vida en la iglesia o en el mundo, aparentando que eres algo que no eres, tengo una buena noticia. Si te arrepientes y te conviertes, Dios hará un milagro en tu vida. Porque vemos un Saulo que era muy malo, que era religioso de religiosos, pero que nuestro buen Dios le cambia su nombre a Pablo y lo transforma en un apóstol, en un testigo de Jesucristo, cristiano de verdad. Aún hay esperanza. Nuestro amado Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú oyes mi voz, si abres la puerta, yo entraré contigo y cenaré contigo. Tendremos comunión espiritual, intimidad espiritual. Nuestro Dios puede transformarte de un religioso a un testigo fiel, a un siervo de Jesucristo. Por eso que es la buena noticia del Evangelio, porque Dios puede transformar el corazón. Dios tiene el poder, solo debemos obedecerle. Y si seguimos leyendo, nos daremos cuenta cómo ahora Pablo relata su conversión. Y ya lo habíamos hablado en algún otro podcast. El encuentro de Pablo con Jesucristo es humillación a los pies de Jesús. Y dice en Hechos 26:12, ocupado en esto, dice Pablo, persiguiendo a la iglesia, iba yo a Damasco con poderes y en misión de los principales sacerdotes, persiguiendo a la iglesia. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, nuestro amado Jesucristo, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? La humillación de Pablo al piso, a los pies de Jesucristo, ante la presencia de Dios Hijo. Humillación. La verdadera conversión será fruto de búsqueda con humillación, donde reconoces tu necesidad, tus pecados, donde Él es el bueno y tú necesitas su misericordia y su gracia para cambiar y servirle, y necesitas depender de Jesucristo. Humillación. ¿Y qué le decía esa voz a Pablo? Y le decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le está diciendo nuestro amado Jesús? Le da una palabra dura. ¿Qué haces, Saulo? Entonces, una verdadera conversión implica que Dios te dé palabras como esta, palabras que aparentemente son duras, pero que tú las recibes y te humillas. Te humillas ante los pies de Jesucristo, a los pies de Dios, porque es a Él al que le estás entregando tu vida de verdad. Es a Jesucristo y a través de Él a nuestro Dios Padre, Abba Padre, al cual le das tu corazón. Te humillas y reconoces que Él es el grande y el fuerte y que Él es el que sabe y que tú eres el débil, el ignorante, el malo, el que necesitas el perdón, el que necesitas de su ayuda. Él es el bueno. Humillación. Y si seguimos leyendo, dice en Hechos 26:15, entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Un religioso que está persiguiendo a cristianos. Si recordamos el detalle de esta historia, también mencionada en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 9, de la conversión de Saulo, su arrepentimiento, recuerden de que él tuvo que
ser tomado de la mano y ser llevado a una ciudad porque había quedado ciego. Y tuvo que clamar durante 3 días en un ayuno extremo, quebrantando su corazón para tener la respuesta de Dios, la sanidad y la liberación. Recuerda que Dios nos juzga. Él hace un juicio purificador. Entonces, para tener esa conversión de verdad, es necesario la humillación, el quebrantamiento, el reconocer la maldad, reconocer nuestra necesidad de Jesucristo, tomar determinaciones, quebrantar nuestro corazón. Dios nos humilla, nos hace ver lo que somos, nada sin Él. Solo somos vasos de barro, frágiles, débiles. De Él es la gloria. Él es el fuerte. Separados de Jesucristo nada podemos hacer. A partir de ahí es cuando podemos convertirnos de verdad y darle nuestro corazón y querer colocarlo como el primero en nuestra vida. Y lógicamente, cuando nos humillamos como Pablo, que entró en ese ayuno extremo, en la humillación extrema, en buscar a Dios hasta encontrarle, tenemos un Padre maravilloso que nos ama y solo quiere bendecirnos, sanarnos, liberarnos. Recuerda, nuestro amado Jesús está a la puerta. Quiere decir que Él siempre está dispuesto para que todos aquellos cristianos que han sido religiosos en su vida se arrepientan de verdad y le entreguen su vida y le busquen. Y que todos aquellos que no le conocen, que nunca han oído de Él, le entreguen la vida a Jesucristo, se rindan y le sirvan. ¿Cómo servirle? En primer lugar, dándole tu vida, consagrándote en oración, en la palabra, en comunión con Él, en la iglesia cristiana. Pero no como un religioso que asiste a la iglesia, sino en una iglesia cristiana que realmente busca a Jesucristo. Entonces nuestro amado Jesús hace misericordia y le dice qué debe hacer. Hechos 26:16. Le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí, dice nuestro amado Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿cuál es el llamado de Pablo? Ser testigo de Jesús, ser un testigo que cuenta lo que era y ahora lo que Jesucristo es capaz de hacer en tu vida, con hechos, con acciones y en segundo lugar con palabras. Contar de que por la fe en Jesucristo y no por nuestra fuerza tenemos perdón de pecados y que debemos santificarnos para Él, obedecerle y buscarle porque Él es el primero en nuestras vidas. Entonces ahora viene el gran desafío, obedeciendo la visión, el título de este podcast. Pablo, que ya no es Saulo, ahora obedece la visión. Después de haber sido un religioso toda su vida, tuvo un encuentro donde se humilló por completo a los pies de Jesucristo. Tuvo comunión, intimidad espiritual con Él, le buscó en ese ayuno y oración hasta que nuestro amado Jesús se le revela, quebranta su vida y le indica qué debe hacer. Hechos 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, sigue testificando, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que anunció que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que anuncia Pablo? ¿Qué es lo que anuncia realmente un cristiano?
que debemos rendir nuestras vidas a Jesucristo, que no importa la vida pasada, ahora me humillo, me quebranto, me postro para confesar que he sido malo, que no soy bueno. Eso es arrepentimiento, contrición. Me duele una vida pasada de pecado, de religiosidad, de apariencia. Y me convierto a Dios. Y eso implica cambios, un giro en la vida. Antes vivía para mí, para mis placeres, para mis deseos, para mis sueños, para mis anhelos. Hoy vivo para darle el primer lugar a Jesucristo. Seguiré trabajando, seguiré estudiando, seguiré llevando una vida normal. Y el primero en mi vida, mi anhelo primero, es mi Abba Padre, mi Dios y Padre. Por eso nuestro amado Jesucristo es el primero en nuestras vidas. El anhelo de tener su Espíritu Santo y de buscarle y obedecerle. Arrepentimiento implica cambio, y Él dice haciendo obras dignas de arrepentimiento. No es que seas salvo por obras, es por gracia, es por fe en Jesucristo. Pero ahora que eres cristiano, el fruto de la salvación de Jesucristo en ti es obra de arrepentimiento. Es que yo quiero buscar a Jesús, santificación, me aparto del pecado, me consagro a Dios, me convierto en un testigo de Jesucristo. Con actitudes, con mi vida, llevar una vida de arrepentimiento y de cambio. Determino vivir dándole ese primer lugar a Jesucristo. Ya no soy un religioso que aparenta ser cristiano, que vive como este mundo, que piensa como este mundo, que actúa como este mundo, pero va a la iglesia. Eso es ser religioso. No, ahora vivo para Jesucristo. Cuando tengo que elegir entre la entretención, los afanes, los placeres de este mundo, dejo eso otro. No me interesa. Me interesa conocer a Jesucristo. Él es mi prioridad. Quiero conocer su palabra, quiero orar, busco con intención, porque quiero conocerle, tener comunión, intimidad espiritual. Eso es ser cristiano. Me aparto del pecado y de las cosas malas. Me consagro a Dios. Obra de arrepentimiento. Entonces, ¿qué sigue diciendo Pablo ahora? Hechos 26, 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Porque un religioso nunca va a querer que de verdad le des tu corazón a Dios. Les incomodará si tú buscas demasiado a Jesucristo. Te hallarán fanático, te aislarán o te criticarán. Para un religioso, lo único que va a desear es que tú seas otro religioso más. A continuación, ¿qué dice Pablo? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Nuestra victoria es Jesucristo. Solo me mantengo los días buenos, difíciles, agradables, tristes, me mantengo en Jesucristo. Persevero. Cada día le busco, cada día tengo comunión, intimidad espiritual con Él, en oración. Cada día busco su palabra. No permito que las cosas de este mundo enfríen mi corazón. Si tú permites que los afanes, que las entretenciones y las cosas de este mundo te enfríen el corazón, te enfríen tu pasión por Jesucristo, te transformarás en un religioso. Y no te estoy diciendo que no puedes hacer nada y solo orar. Hablo de quién es el primero en tu vida, a quién consagras tu vida. Tiene que haber una marcada diferencia entre tu anhelo por tener comunión espiritual, intimidad espiritual con tu Padre, tu Abba Padre, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios y Padre, a través de conocer a Jesucristo y las demás cosas. Se tiene que notar cuál es tu pasión en tu vida.
Jesucristo. Y te convertirás y habrá frutos de arrepentimiento y habrá fruto del Espíritu. Pero como estamos bombardeados por cosas de este mundo y la iglesia se embriaga con las cosas de este mundo, entonces pierde el sabor a Jesucristo, pierde la sal y se transforma en apariencia religiosa, orgullo, creerse después de un tiempo que ya se es bueno y se pierde ese primer amor por Jesús. Es tiempo de despertar. ¿Qué va a ocurrir con esto? Si tú tienes esta forma de vida donde Dios es primero en tu vida y obedeces la visión, obedeces lo que Jesucristo te ha ordenado, tomar tu cruz y seguirle, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, ¿qué va a ocurrir? Muchos te encontrarán loco. Y eso es lo que sucedió cuando en Hechos 26-24, si seguimos leyendo el relato, diciendo él estas cosas, Pablo, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». ¿Y cuál es la respuesta de Agripa? En el versículo 28 de Hechos 26 le dijo a Pablo: «Por poco me persuades». Pero no lo lograste. Encontrarás que muchos te hallarán que eres loco porque Jesucristo es el primero en tu vida, porque Dios es el primero en tu vida. Otros te escucharán y otros dirán: «Sí, es bonito, pero por poco me persuades». No te preocupes. Dios tiene sus escogidos. En otra ocasión, en el libro de los Hechos, Pablo predica y una mujer llamada Lidia escuchó y Dios abrió su corazón para que ella estuviera atenta y recibiera la palabra de Dios en boca de Pablo. Dios tiene sus escogidos. Tú solo vive buscando agradar a Dios y no al hombre. Gálatas 1:10 lo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú tienes que buscar agradar a Dios. Si encuentran de que porque te santificas eres un fanturrón o te las das de bueno, tú no te crees nada. Tú solo con humildad y humillación obedece a Dios. Tú solo vive una vida de cristiano. Obedece la visión de Dios para tu vida. Recuerda que vienen tiempos de purificación. El hombre cosechará la maldad y el pecado y la rebelión que ha sembrado, la violencia que ha sembrado. Vendrá cosecha de guerra en este mundo. Habrá dolor. Y en medio de eso, aquellos que viven con la visión de darle a Dios ese primer lugar, ser cristianos de verdad, un encuentro con Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, dándole la vida a Jesucristo de verdad, dándole ese primer lugar, Dios los guardará en medio de las cosas que vendrán. Y te usará para ser testigo con otros. Cuando la gente esté confundida y no entienda qué pasa, tú dirás: Jesucristo es la solución. Pero ya no como un religioso, sino como un cristiano de verdad. Y eso se llamará avivamiento en tiempo de purificación. Y más personas se humillarán ante Dios, reconocerán su necesidad, reconocerán su pecado, su maldad y entregarán sus vidas a Jesucristo voluntariamente, no forzadamente. Y habrá un despertar. Dios lo hará. En medio de la purificación habrá avivamiento. Obedece la visión de Dios primero en tu vida. Y segundo lugar, serás un testigo para que no tú en tu fuerza, el Espíritu Santo use tu vida en medio del último avivamiento que habrá. Y Dios te guardará de la hora de la prueba que vendrá. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida
y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.